Episodio 1. La melodía detrás del muro. Nadie en el convento de Santa Lucía sabía de dónde provenía la melodía. Era un canto suave, casi imperceptible, que comenzaba justo antes del amanecer, cuando las paredes aún exhalaban frío y los cirios se consumían en silencio. Sor Ángela fue la primera en notarlo. O quizá, la única capaz de escucharlo. Gloria, peccatum, sanguinem, susurraban las voces al otro lado del muro del ala norte, sellada desde hacía más de un siglo. Una mañana, tras los rezos de maitines, decidió quedarse atrás. Fingió buscar una medalla caída, pero lo que quería era estar sola. Lo que quería era seguir el canto. El muro estaba cubierto de polvo, y bajo una tela vieja y rasgada, notó un pequeño hueco, una piedra suelta. El corazón le palpitaba con fuerza, no por miedo, sino por una extraña excitación que no podía nombrar. Con manos temblorosas, comenzó a quitar las piedras una a una. El polvo se mezclaba con el sudor de sus dedos. Finalmente, tras un suspiro ahogado, el muro cedió, revelando una pequeña habitación circular. En el centro, un espejo. No tenía marco, no tenía reflejo, pero no estaba vacío. Sor Ángela se acercó, casi sin pensar. La habitación olía a incienso antiguo y humedad. El espejo, cubierto de una capa de ceniza, parecía dormir, hasta que ella lo tocó. En un parpadeo, la superficie brilló. No vio su rostro, vio algo peor. A sí misma, vestida de hábito, con las manos abrazando a otra mujer, besándola con una pasión prohibida. Detrás de ambas, el altar. Y al fondo, la cruz. Se apartó como si le hubieran dado una bofetada. Su respiración se volvió salvaje. No, no soy yo, esto no es real, pensó. Pero entonces, escuchó la puerta principal del convento abrirse con un chirrido lento, como un lamento. Sor Teresa, la portera, gritó su nombre. Sor Ángela, ha llegado una nueva novicia, una joven enviada por el obispo desde Toledo. Cuando Sor Ángela salió corriendo de la habitación, con el corazón tamborileando como un salmo al revés, no podía dejar de pensar en el rostro de aquella mujer en el espejo. Y al cruzar el claustro, la vio. La novicia que acababa de llegar. La misma mujer del reflejo. La misma boca. La misma mirada. La misma tentación. Nadie en el convento hablaba del espejo. No porque no lo vieran, sino porque ya les había mostrado lo que aún no se atrevieron a desear. Episodio 2. El primer reflejo. No era un espejo. Era una sentencia con forma de vidrio. Sor Carmen nunca se había considerado santa, pero tampoco pecadora. Su vida en el convento era meticulosa, obediente, casi mecánica, hasta que encontró el espejo por accidente, buscando a Sor Ángela, quien llevaba días distraída, como si orara a un Dios que ya no respondía. Sor Carmen no creía en supersticiones, ni en milagros, ni en maldiciones, pero algo en esa habitación olía a advertencia. Y aún así, entró. El espejo brillaba tenuemente, como si respirara. No había velas encendidas, pero la habitación tenía una luz que no venía del cielo ni del infierno. Carmen se miró, o al menos lo intentó. Lo que vio no fue su reflejo, sino una escena que le heló la médula. Ella misma, con los ojos desbordados de rabia, sujetando un rosario con fuerza y estrangulando a la Madre Superiora frente al altar. El cuerpo caía lentamente mientras la sangre goteaba sobre el mármol. Y su rostro no mostraba culpa, mostraba alivio. Retrocedió en seco, tropezó, cayó, y se quedó allí, mirando el espejo como si fuera una bestia. No es real, no es real, no soy yo, susurraba, casi rogando. Esa noche, la Madre Superiora la llamó a su celda. Quería hablar. Carmen fue, pero con las manos escondidas en los pliegues del hábito. Temblaban. La conversación fue tranquila, fraternal. La superiora hablaba de obediencia, de pureza, de silencio. Y Carmen no escuchaba. Solo veía el rosario sobre la mesa, el mismo de la visión. Y por un instante, muy breve, demasiado breve, sus dedos lo desearon. Se levantó de golpe y se marchó sin pedir bendición. Horas después, un grito partió la madrugada. El convento entero corrió a la celda de la Madre Superiora. La encontraron muerta, sin señales de violencia, sin testigos, solo con el rosario, partido en dos, y las manos manchadas con cortes extraños. Sor Carmen estaba en la capilla, arrodillada, inmóvil, murmurando letanías con los labios cuarteados. No lo hice, repetía. Pero en sus ojos, ya no había fe. Solo el vacío de quien vio su alma, antes de perderla. Desde aquel día, nadie volvió a entrar en la habitación del espejo. Pero el reflejo ya no estaba allí, porque el pecado
Ya había comenzado su camino. Episodio 3. La confesión no dicha. El padre Elías llegó al convento como un viento de invierno, silencioso, cortante, necesario. Venía a escuchar confesiones, a limpiar pecados con palabras, a imponer silencio con la cruz. Pero no sabía que en Santa Lucía, el pecado no se escondía, se reflejaba. La noticia de la muerte de la Madre Superiora había viajado más rápido que las oraciones. La versión oficial hablaba de una falla en el corazón, pero el rumor entre las paredes hablaba de un espejo que no reflejaba rostros, sino futuros condenados. Elías no era un hombre fácil de asustar. Había exorcizado, enterrado y absuelto. Pero esa noche, mientras se sentaba en el confesionario esperando a las monjas, Sor Ángela se le acercó con ojos febriles. «Padre, he visto cosas que aún no he vivido. He sentido culpas que aún no he cometido». Él frunció el ceño. «¿Ha sido en sueños?» «No, en el espejo». El sacerdote intentó desviar el tema con citas bíblicas. Le habló del libre albedrío, del demonio que tienta, del alma que resiste. Pero ella no pedía consuelo. Pedía que la escucharan antes de ser culpable. «Si no me cree, véalo usted mismo». Esa noche, impulsado por una mezcla de curiosidad y soberbia, Elías fue a la habitación sellada. Empujó la puerta con fuerza. El aire adentro olía a cera vieja, como si siglos de secretos flotaran en la penumbra. Allí estaba, el espejo, y no tardó en activarse. Él no se reflejó de inmediato. Primero apareció una imagen borrosa. Luego, una escena tan clara como el pecado mismo. El padre Elías, semidesnudo, besando con ansias a una monja de rodillas. Ella lloraba. Él sonreía. Y al fondo, el altar. Sagrado. Testigo. Profanado. Retrocedió con un grito que no parecía suyo. «Mentira», escupió, «esto es obra del demonio». Pero el espejo no respondió. Solo volvió a brillar, y se apagó. Al amanecer, el convento despertó con una ausencia. Elías se había ido. No dejó carta. No avisó a nadie. Solo se llevó consigo su aliento tembloroso, y la certeza de lo que había visto. Sor Ángela supo, desde el silencio, que el espejo no mostraba lo que uno quería evitar, sino lo que ya estaba gestándose dentro. Lo inevitable. A partir de esa noche, comenzó a rezar con más fervor. Pero no a Dios, sino a sí misma, rogando no convertirse en lo que aún no era. Episodio 4. Pecados de carne y oración. Aquella noche, el cielo sobre el convento se mantuvo sin luna. Solo estrellas que parecían mirar hacia abajo, juzgando. Como el espejo, Sor Magdalena era la más devota del grupo. Siempre en silencio, siempre arrodillada, con los ojos cerrados tan fuerte que parecía querer arrancarse los pensamientos. Era la única que no hablaba del espejo, pero también la única que no dejaba de mirarlo. En secreto, había escuchado a las otras, las visiones, las culpas, las huidas, pero Magdalena creía que su fe era inquebrantable. Ella estaba por encima del deseo, o eso pensaba, hasta que una tarde, al entrar sola a la habitación maldita, el espejo brilló como nunca, no con frío, sino con una luz cálida, seductora, casi placentera. Ella no quiso acercarse, lo juró, pero sus pies se movieron solos, y sus ojos no pudieron evitarlo. Lo que vio no fue un pecado, fue una promesa, una visión tan íntima que su alma tembló. Magdalena, postrada frente al altar, desnuda hasta la cintura, con el rostro cubierto por un velo blanco. Detrás de ella, una figura, un hombre con corona de espinas, sin rostro, con manos marcadas por clavos, que acariciaban su espalda con devoción. Ella no gritaba, no lloraba, oraba, pero con jadeos, y el espejo reflejaba cada estremecimiento como si fuera sagrado. Magdalena cayó de rodillas. Sintió un calor imposible en su pecho, una culpa sin forma, un deseo sin nombre, y rezó como nunca antes. Esa noche, en su celda, sus sueños fueron temblores, su cuerpo se arqueaba solo, sus labios susurraban perdón entre suspiros, y al despertar, tenía marcas en la piel, 3 líneas rojas en su espalda, como si alguien la hubiese tocado con devoción y con fuego. Corrió a confesarlo, pero no pudo. ¿Cómo decir que había sentido placer orando? ¿Cómo explicar que había sido tocada por una visión, que parecía tan santa como carnal? Nadie la creyó. Nadie le preguntó. Solo Sor Ángela, desde el rincón de la capilla, la miró esa mañana, como si ya supiera. Porque el espejo no solo mostraba pecados futuros, los despertaba, y a veces, los bendecía. Episodio 5. La herencia del pecado. La muerte de la Madre Superiora dejó vacante más que un cargo. Dejó preguntas.
Dejó miedos. Y dejó una llave. Sor Ángela la encontró en el borde interior del misal antiguo que descansaba junto a su lecho. Pequeña, oxidada, con una cruz grabada. No sabía a qué correspondía, hasta que recordó la biblioteca clausurada bajo el sótano, sellada desde hacía generaciones. Aquella noche, descendió con una vela en mano y el alma encogida. Las escaleras crujían como si se quejaran. El aire allí abajo no olía a polvo, olía a memoria. Y al abrir la puerta con la llave, se encontró con estantes repletos de libros carcomidos, pergaminos rotos y un solo diario intacto. Cubierta de cuero negro. Título ausente. Solo una inscripción grabada a mano. No es el espejo quien condena, es quien se atreve a mirarse. Sor Gertrudis. 1643. La sangre de Sor Ángela se heló. 1643. El año en que se fundó el convento. Comenzó a leer, con los dedos temblando, como quien desentierra algo que aún respira. Sor Gertrudis era una monja llegada del norte de Alemania, enviada como castigo por visiones herejes y conductas impuras. Pero en su diario, ella afirmaba algo más perturbador, que no había sido enviada, sino elegida. Lo vi en un sueño. El espejo que no miente. El espejo que juzga antes de la acción. El que muestra no lo que somos, sino lo que no podemos evitar. Contaba que, en una noche de oración y ayuno, un ángel sin ojos se le apareció y le entregó el objeto envuelto en lienzo blanco. Le dijo, llévalo donde aún rezan con miedo. Allí germinará. El diario relataba cómo cada monja que lo miraba caía en tentación o locura. Algunas se suicidaban. Otras desaparecían. Una fue encontrada rezando con la lengua cortada y el rostro sonriendo. Y al final del diario, una advertencia escrita con sangre. El espejo no muestra lo peor de nosotras. Muestra lo que ya está dentro, esperando ser invocado. Sor Ángela cerró el diario. Respiraba como si acabara de correr kilómetros. Ahora sabía la verdad. El espejo no fue un accidente. Fue traído, sembrado, como una semilla de condenación. Y ella lo había despertado. Al salir del sótano, juró no volver a mirarlo jamás. Pero mientras cruzaba el claustro, sintió un cosquilleo en la nuca, como si algo, o alguien, la estuviera observando desde el fondo del convento. Episodio 6. La monja que se vio arder. Sor Isabel era considerada un faro de pureza en el convento. Sus manos siempre olían a incienso. Su voz, suave como un salmo susurrado al oído de Dios. Decían que los cirios ardían más tiempo cuando ella rezaba, y que hasta los cuervos se callaban cuando pasaba. Pero ni la luz más blanca está libre de sombra. Una tarde, mientras limpiaba los cálices en la sacristía, escuchó un susurro detrás de la pared. No era una voz, era un llamado. Un murmullo sin palabras que parecía entrar por los poros. La curiosidad no fue lo que la guió. Fue el calor. Un calor que subía por su espalda como una caricia invisible. Cuando entró en la habitación maldita, el espejo ya estaba activo. Respiraba. Brillaba como un carbón encendido. Ella quiso dar media vuelta, pero sus pies estaban clavados. Y lo vio. Su reflejo. Ella misma. De pie frente al altar, con una cruz en las manos. Llena de furia. Llena de fuego. Arrojaba la cruz al suelo y la pisoteaba como si fuera una serpiente. Luego tomaba un cirio encendido y comenzaba a quemarla. La madera crujía. La figura de Cristo se derretía. Y ella reía. «No soy yo», gritó Sor Isabel, retrocediendo con espanto. Corrió. Se encerró en su celda. Se azotó con el cinturón del hábito. Oró durante horas, con los labios ensangrentados por las letanías. Pero la imagen no se borraba. Durante los siguientes días, se negó a hablar. Evitaba el altar. No tocaba más los cálices. Y cada noche, soñaba con fuego. Fuego en sus manos. Fuego en sus ojos. Fuego que no quemaba, sino que liberaba. Hasta que llegó el domingo. La misa comenzó como siempre. Cantos. Campanas. Silencio sagrado. Pero cuando Sor Isabel entró a la capilla, algo cambió en el aire. Llevaba el cirio mayor en las manos. Su mirada estaba vacía, como si ya no habitara dentro de sí. Se dirigió al altar. No dijo palabra. Y sin temblar, encendió la túnica del Cristo crucificado. El fuego subió en segundos. Las monjas gritaron. El padre intentó apagarlo, pero ella solo sonreía. «No soy yo», susurró antes de caer de rodillas, «es lo que siempre fui». Esa noche, el humo invadió cada rincón del convento. Pero el espejo seguía intacto. Solo que ahora, ardía desde dentro. Episodio 7. El reflejo que hablaba. El espejo nunca había hablado. Hasta ahora. La tragedia de Sor Isabel había envuelto al convento en un silencio espeso. Las oraciones se acortaron.
Las confesiones se hicieron en voz baja. El miedo dejó de ser una sospecha y se convirtió en una presencia. Y el espejo, desde su rincón oscuro, parecía más vivo que nunca, más despierto, más hambriento. Sor Ángela no quería volver a mirarlo, pero el espejo sí quería mirarla a ella. Una noche, mientras revisaba el misal de difuntos en la capilla, las campanas comenzaron a sonar, solas, 3 campanadas, y luego, el eco de una voz, grave, lenta, como si saliera desde el interior de la piedra. Ángela, Ángela, Ángela. La monja se puso de pie de golpe. Nadie más estaba en la capilla. Corrió al pasillo. El canto de los grillos era lo único vivo, hasta que lo escuchó otra vez. Esta vez, más cerca, detrás de la pared, el espejo, como si sus pasos no fueran suyos. Ángela descendió las escaleras. La puerta maldita estaba entreabierta. Dentro, el aire no era frío, era denso, como si respirara en contra. El espejo brillaba, pero no mostraba imágenes. Mostraba palabras, trazadas con escarcha en la superficie. Un nombre, una fecha. Ángela, 3 de agosto. El corazón le dio un vuelco. Esa fecha era mañana. ¿Qué vas a mostrarme?, murmuró, con la voz más parecida al llanto que a la pregunta. Y el espejo respondió, por primera vez, no con imagen, no con reflejo, con voz, una voz profunda, sin género, sin origen, una voz que parecía salir de lo más hondo del alma. Tú no mirarás lo que harás lo que no mirarás. Sor Ángela retrocedió, temblando. Intentó huir, pero sus piernas no respondían. Su cuerpo estaba quieto. Solo su alma corría en círculos dentro de ella. Entonces, el espejo volvió a brillar, y mostró un momento, breve, pero devastador. Ella misma, sosteniendo un cuchillo de altar, clavándolo en el pecho de alguien arrodillado. La sangre salpicaba el rostro de un Cristo colgado. Y sus labios sonreían. La visión se apagó. El espejo enmudeció. Pero la fecha seguía allí. 3 de agosto. Mañana. Sor Ángela se arrastró fuera de la habitación, murmurando el Ave María como quien rema contra una tormenta. Esa noche, no durmió. Solo miró el crucifijo de su celda. Y se preguntó, con lágrimas en los ojos, ¿y si ya no soy yo la que reza, sino la que espera ser detenida? Episodio 8. El silencio roto. Sor Clara nunca había pronunciado palabra. Desde su nacimiento, el mundo la había condenado al silencio. Pero su fe era sonora. Sus rezos vibraban en los gestos, en las miradas, en la forma en que acariciaba las cuentas del rosario como si tejiera milagros invisibles. Era la sombra dulce del convento, la que servía sin ruido, la que lloraba sin llanto, hasta que el espejo la vio. Fue Sor Rosa quien notó su ausencia una mañana. La encontró frente a la puerta maldita, inmóvil, con los dedos temblando. ¿Qué haces aquí, Clara? Pero Clara no respondió. Solo entró, como guiada por algo o alguien. La habitación estaba en penumbra. El espejo la esperaba, respirando, como si supiera que el silencio estaba por romperse. Clara se acercó, y el vidrio brilló. No reflejó su rostro. Reflejó una escena imposible. Ella, de pie en la capilla, con un cuchillo en la mano, sangre en el hábito, y a sus pies, una mujer gritando. Una mujer que llevaba su mismo rostro. Pero no era ella. Era su hermana, idéntica, desaparecida desde los 12 años. Una sombra que su familia enterró en secreto. Y que ahora, vivía, vestida de monja, dentro del convento. El grito surgió entonces, agudo, salvaje, desgarrador. No fue un susurro, no fue una palabra, fue un alarido de alma. Todo el convento escuchó. Las hermanas corrieron. Sor Clara estaba de rodillas, gritando con los ojos desencajados, con las manos cubriéndose los oídos, como si quisiera romper el mundo desde dentro. Sor Clara habló, gritó alguien. No, gritó. Corrigió otra, como si hubiera visto al demonio. La llevaron a su celda entre lágrimas y rezos. Le administraron agua bendita. Le cantaron salmos. Pero ella solo murmuraba un nombre entre espasmos. Elena, 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 Elena. Su hermana, desaparecida, ahora posible, Sor Ángela. Al escuchar ese nombre, corrió al archivo del convento, rebuscó entre los ingresos recientes. Y allí estaba, hace 6 meses, una novicia llegada de otro convento, con el nombre falso de Sor Elena, sin familia, sin historia, pero con los mismos ojos que Clara, la misma sangre, la misma maldición. Aquella noche, el espejo no brilló, no habló,
No mostró, solo esperaba. Porque ahora, ya no bastaba con mirar el pecado. Era hora de cumplirlo. Episodio 9, la tentación de la luz. Sor Emilia no temía al espejo. Lo consideraba una prueba, un castigo enviado por Dios para templar la fe de las débiles. ¿Y ella? No era débil. Había llegado al convento solo meses atrás, enviada por una abadía en ruinas donde las monjas se desvanecían una a una como hojas en otoño. Ella decía que había sobrevivido a la oscuridad con el poder de la oración. Y ahora, ante el rumor del espejo impío, decidió actuar. Si el mal se manifiesta en forma de reflejo, también puede ser purificado con la luz de Cristo, dijo en voz alta, delante de Sor Ángela, quien solo pudo responder con una mirada llena de advertencia. Esa misma noche, Emilia descendió sola hasta la habitación prohibida. Llevaba consigo un cirio bendito, un salmo copiado a mano, y una fe tan férrea que rayaba en arrogancia. El espejo la esperaba, oscuro, callado, como un pozo sin fondo. Ella encendió el cirio, lo alzó como si fuera una espada santa. Lo que muestres será expuesto a la verdad de Dios, proclamó. Y comenzó a rezar. Salmo 51. El de la purificación. Purifícame con hisopo, y seré limpio. La llama tembló, el aire se volvió espeso. Y entonces, el espejo brilló, pero no como antes. Esta vez, no proyectó una sola imagen, ni un reflejo individual. Proyectó a todas las monjas del convento, una al lado de la otra, en el centro de la capilla, vestidas con túnicas blancas manchadas de sangre, cantando un himno en latín que nadie conocía. Y en el altar, no había pan, no había vino, había carne humana, y todas comulgaban con una devoción sin lágrimas. Sor Emilia cayó de rodillas. Sus ojos se negaban a cerrarse. Estaban atrapados en la visión, y fuera de la habitación, en sus celdas, todas las monjas despertaron al mismo tiempo, jadeando, llorando, algunas con sabor metálico en la boca. La visión había sido compartida. No un sueño, no una sugestión, una profecía, o quizá un recuerdo futuro. Esa madrugada, Sor Emilia fue encontrada desmayada, con el cirio derretido entre los dedos y el salmo reducido a ceniza. Nadie pudo despertarla por horas. Cuando por fin abrió los ojos, dijo solo una frase, con la voz quebrada. No era el mal lo que reflejaba, era lo que creemos sagrado. Desde ese día, nadie volvió a hablar de la capilla con el mismo fervor, porque ahora sabían que, a veces, la fe más pura, también puede alimentar el altar equivocado. Episodio 10, el espejo en la sangre. La mayoría huye de lo que teme, pero Sor Ángela, después de tantas noches sin dormir, decidió que ya no podía seguir huyendo. El espejo le había mostrado algo, y si lo ignoraba, terminaría cumpliéndolo, porque ahora lo entendía. El pecado reflejado no era una predicción, era una sentencia, sellada con la negación. El descubrimiento no llegó de la fe, ni del estudio, sino de la sangre. Una mancha oscura hallada detrás del altar, escondida entre los pliegues de una tela ceremonial. Al tocarla, la visión regresó, ella, con el cuchillo, la sangre, la sonrisa torcida. Pero esta vez, hubo un detalle distinto. La mirada de la víctima no era de terror, era de resignación. Entonces Sor Ángela lo comprendió. La víctima del espejo era alguien que ya conocía. Una hermana, una amiga, ella misma, reflejada en los ojos de otra. Y si negar el pecado era lo que lo hacía real, decidió comprobarlo. Con el cuerpo temblando, bajó una vez más a la habitación del espejo. Encendió una vela negra, único resto de una antigua ceremonia olvidada, y se colocó frente al vidrio. La imagen apareció, como siempre, ella, de pie, el cuchillo, el acto, pero esta vez, no retrocedió. Acepto lo que he visto, susurró, no lo deseo, pero no lo niego. Por un segundo eterno. Nada ocurrió. Luego, el espejo se agrietó. Una línea fina, como una vena rota, surcó el cristal. No fue un estallido, fue un suspiro, y el reflejo desapareció. Sor Ángela cayó de rodillas. Su pecho latía como si el corazón quisiera escapar del hábito. Pero no había sangre, no había cuchillo, solo ella, viva, despierta, aún intacta. Al subir al dormitorio, descubrió algo que la dejó paralizada. Sobre su cama, una nota escrita con tinta roja, imposible de identificar, a la que acepta su condena. El castigo le teme. Desde entonces, Sor Ángela supo que el espejo no podía matarla si se atrevía a mirarse con verdad, pero también comprendió algo más aterrador. El resto de las hermanas aún estaban negando lo que vieron, y cuando se negara suficiente,
El espejo no solo mostraría pecados individuales, sino uno colectivo, irreversible. Episodio 11. El rostro que no era de Dios. El espejo ya no mostraba pecados. Mostraba intenciones. Sor Ángela lo había vencido, o al menos eso creyó. Pero lo que sucedió después le demostró que el espejo no era el final. Era la puerta. Desde aquella noche, los reflejos dejaron de ser individuales. Ya no eran confesiones privadas. Ahora, las monjas veían visiones colectivas. Todas al mismo tiempo. Aunque no miraran el espejo. Aunque estuvieran dormidas. Una luz roja comenzó a filtrarse por las rendijas del convento. Nadie sabía de dónde venía. Pero todas sabían lo mismo. El origen no estaba en la tierra. La madre sustituta, una anciana muda que no hablaba desde 1982, comenzó a escribir palabras en las paredes con carbón. Palabras en lenguas muertas. Hebreo, arameo, latín mezclado con símbolos. Y entre todas esas frases, una se repitió tantas veces que se volvió grito. Él viene sin alas. Él tiene rostro. Pero no es Dios. Sor Ángela no necesitó más señales. Volvió a la biblioteca subterránea. Entre los libros quemados, encontró un códice envuelto en piel agrietada. Dentro, un dibujo primitivo, un ser alado. Sin ojos, sin boca, sin cielo, bajo su imagen. Una nota, Lucem portavit, veritatem impuso. Deus no lo quiso. Entonces creó el espejo. El ser no era un demonio. Tampoco un ángel caído. Era lo que quedó cuando a un ángel se le negó el perdón. Lo que nació del rechazo. La forma que asume la verdad cuando ni el cielo la quiere escuchar. Aquel ser no castigaba. Solo mostraba. No tentaba. Solo revelaba. Y para eso, había creado el espejo. Un trozo de su esencia. Una ventana que no juzga, pero transforma. Esa noche, mientras las monjas dormían agitadas por pesadillas repetidas, Sor Ángela se enfrentó al espejo una vez más. ¿Quién eres?, susurró. Y esta vez, el espejo no reflejó nada. Solo proyectó una sombra. Una figura de alas rotas. Arrodillada ante un altar vacío. Con los ojos arrancados. Sus manos sostenían el espejo como quien carga una cruz. Y desde el fondo, una voz sin eco. Ni garganta. No vine a condenar. Vine a mostrar lo que ocultan las oraciones. Porque incluso Dios, a veces, cierra los ojos. Sor Ángela cayó al suelo. Vencida por una verdad más pesada que el pecado. El espejo no era el enemigo. El enemigo era lo que cada una se negaba a ver. Y ahora, el rostro sin nombre estaba cada vez más cerca. Episodio 12, la última misa. Nadie tocó las campanas. Sin embargo, sonaron 3 veces al amanecer, 7 veces al mediodía, 12 veces a la hora muerta. Era el llamado. Las monjas comenzaron a reunirse en la capilla sin saber por qué. Ninguna hablaba. Ninguna se miraba, pero todas caminaban al mismo ritmo, como guiadas por un hilo invisible que tejía un solo destino. Sor Ángela observaba desde el fondo del claustro. Su corazón latía con una mezcla imposible de temor y claridad. Sabía lo que venía. Lo había sentido en los sueños, en los reflejos rotos, en la mirada ausente de Sor Clara, que desde hacía días no parpadeaba. Entraron en la capilla una a una, vestidas de blanco, con los pies descalzos, y los labios manchados de silencio. El altar estaba vacío, pero cuando la última hermana cruzó el umbral, el aire se quebró como cristal, y un susurro recorrió las paredes. Entonces, apareció él. No caminó, tampoco descendió, simplemente estuvo allí, un sacerdote sin rostro, con una sotana cosida de símbolos que nadie pudo leer. Sus manos no temblaban, su voz no era voz, era vibración, y comenzó la misa, sin palabras, sin cánticos. Solo una energía que se filtraba en los huesos, que agitaba los órganos como hojas secas. Las monjas no sabían qué hacían, pero lo hacían. Se arrodillaban al mismo tiempo. Se levantaban al mismo tiempo. Extendían las manos al vacío. Y él les ofrecía algo invisible. Un pan que no era pan. Una sangre que no necesitaba copa. Una comunión que no venía del cielo, sino de lo más hondo del espejo. Sor Ángela quiso gritar, correr, interrumpir la ceremonia. Pero sus piernas ya no le respondían. Estaba en medio de la fila, con una hostia de aire flotando frente a sus labios. Y al abrir la boca, todo se detuvo. El sacerdote giró la cabeza, aunque no tenía rostro, y la miró. Tú no perteneces a esta misa, dijo sin hablar. Y entonces, todas las monjas la miraron, con los ojos abiertos de par en par. Pero no la veían. La veían desde dentro. Yo lo acepté, susurró ella. Con la voz quebrada, no quiero formar parte de esto.
El sacerdote levantó una mano, y el espejo, desde la sacristía, estalló en 1000 pedazos sin hacer ruido. Los fragmentos volaron por la capilla como insectos de cristal, y cada uno se incrustó en el corazón de una monja. No hubo gritos, solo un suspiro colectivo, y luego, silencio. El sacerdote sin rostro desapareció. Las monjas cayeron de rodillas, y rezaron, como si recién comenzara el mundo. Episodio 13, el reflejo final. El convento amaneció vacío de sonidos. Los cánticos, los pasos, hasta el crujir de la madera, habían desaparecido. Solo quedaba ella, Sor Ángela, de pie, en medio de la capilla desierta, rodeada de túnicas blancas abandonadas sobre el suelo frío como cuerpos sin alma. Las monjas ya no estaban. No quedaba nadie. Nadie, excepto el espejo, o lo que quedaba de él. Los fragmentos cubrían la sacristía como escamas de un monstruo vencido. Pero algo los mantenía unidos. Un reflejo, persistía. Uno solo, y era el suyo. Se vio a sí misma, más joven. Mucho más. Sin hábito. Sin fe. Sin convento. Solo ella, vestida de civil, caminando por una biblioteca abandonada. Descubriendo, entre páginas viejas, el mismo espejo. Esto no puede ser, susurró. La visión cambió. Ahora estaba dentro de un monasterio antiguo, con ropas oscuras, sosteniendo el espejo con ambas manos, colocándolo detrás de un muro que más tarde, ella misma descubriría. Y entonces lo comprendió. Todo, demasiado tarde. Ella lo había traído. Ella era la portadora. La voz que el espejo usó para sembrarse de nuevo. La elegida de la sombra sin rostro. El reflejo no la mostraba como víctima, sino como inicio. El tiempo se quebraba. Las imágenes giraban a su alrededor como ángeles caídos danzando sin cielo. Sor Ángela siendo niña, adolescente, mujer, monja, portadora. Cada versión de sí misma colocando el espejo en conventos distintos, en siglos distintos, y cada vez, comenzando de nuevo, con un canto suave, un reflejo prohibido, un pecado aún no cometido, el ciclo eterno. Ella cayó de rodillas, lloró, pero el llanto no limpió nada. Entonces, por primera vez, el espejo le habló directamente, no en voz, en pensamiento. Tú eres la oración que no quiere ser oída, el reflejo que aún no termina de formarse. Ella se arrastró hasta el último fragmento brillante. Se miró por última vez, y no vio su rostro. Vio un convento nuevo, una novicia abriendo una puerta, un canto en latín, un espejo dormido. Todo volvía a comenzar, y en el fondo, una figura entre las sombras, con su cara, no la que tenía ahora, sino la que vendría después. Sonrió, y el espejo se apagó.